Buenas tardes, profesora. Estoy muy contento, muy agradecido porque he llegado a finalizar este trabajo muy importante de la redacción académica, abarcando un tema que en realidad es fundamental y que tiene gran valor porque causó un gran impacto. Vamos a ver si fue negativo o positivo en una población determinada en el Perú. El tema que he tratado es el impacto que tuvo el coronavirus en el bienestar social y emocional de los jóvenes y adolescentes en el Perú durante el año 2020 y 2022. A partir de ese tema se ha planteado una hipótesis, el cual la hipótesis es de que el impacto que surgió en el bienestar social y emocional de estos jóvenes fue negativo. Pero para eso, para poder sustentar esta hipótesis, se han organizado cuatro argumentos fundamentales, el cual abarca diversas situaciones, diversos factores, donde va a demostrar justamente esto. Tengamos en cuenta que la pandemia fue algo muy real, fue algo muy impactante en la vida de todos los peruanos. Pero analicemos en detalle cómo afectó principalmente a los jóvenes y adolescentes de aquellos años. El primer argumento menciona de que la pandemia aumentó los casos de depresión y ansiedad en estos jóvenes durante aquellos años. Y algo que resaltar es que antes de la pandemia, la depresión y la ansiedad solamente se podía notar en personas mayores, personas adultas. Y es justamente un estudio que se realizó en uno de los colegios nacionales de Lima. El 40% de estudiantes de entre 12 a 16 años indicaron de que ellos sí sintieron efectos en su bienestar emocional y su bienestar físico. Y el 27% demostró de que había tenido un impacto negativo fuerte. Algo que puede ayudarnos a darnos una idea mejor de cómo fue este impacto en el campo de la depresión y la ansiedad, en el cual afectó a esta población, fue de que el Instituto Nacional de Salud Mental en el año 2012 realizó un estudio donde estos arrojaron datos principalmente de que solamente el 7% de los adolescentes encuestados tenían un diagnóstico de episodio depresivo, de ansiedad y depresión. Y solamente un 3% padecía de un trastorno de ansiedad generalizada. Pero ¿qué es lo que pasó? Durante el 2020 se realizó otro estudio para poder medir y comparar estas cifras 8 años antes, el 2012, y ahora los nuevos datos indicaban de que a diferencia del 7% del 2012, ahora se había incrementado a un 28%. Y a diferencia del 3% de ansiedad generalizada en el 2012, ahora era un 10,8%. Entonces podemos notar que en realidad, en el caso de la depresión y ansiedad, impactó negativamente, y no solamente en colegios nacionales o adolescentes, sino en jóvenes. Por ejemplo, también se realizó una encuesta, un estudio en los universitarios del Perú, y en el 2019 se encontró de que eran bajas las tasas de depresión que ellos presentaban, pero en el 2020 se realizó un estudio y se indicó que más del 60% presentaban síntomas y un diagnóstico de ansiedad y depresión grave en las ciudades y un 40% en las partes remotas, en las provincias. Sin duda entonces que esto demuestra, el aumento de la ansiedad y la depresión demuestra de que la pandemia tuvo un impacto negativo en el bienestar social y emocional de los jóvenes y adolescentes. Bien, veamos ahora el segundo argumento. El segundo argumento es acerca del desempleo juvenil y adolescente en el Perú durante aquellos años. Es cierto de que nuestro país nunca se ha caracterizado por tener una baja tasa de desempleo, sino una alta. Es especialmente en estos años donde aumentó y se dejó ver mucho mejor. ¿Por qué? Porque esos años, recordemos que el PBI, el Producto Bruto Interno del Perú, cayó en un 10% en el 2020 por la recesión económica a nivel mundial, por el cierre de puertos, cierre de fronteras. Entonces la comercialización se pausó por unos meses. Entonces esta recesión hizo de que muchos empleos se perdieran
y afectó directamente a estos jóvenes. Un estudio, por ejemplo, demuestra que en el 2019, un estudio de Augi y Tinko, demuestra que en el 2017 los jóvenes desempleados eran 422.962, mientras que en el 2020 fue de 635.045. Esto representó un aumento del 4,7%. Pero ¿qué pasó con esos adolescentes y jóvenes que perdieron su trabajo? Estamos hablando aquí de un trabajo tanto formal como informal. Muchos adolescentes que dejaron la parte formal se unieron a la parte informal y esto representó un aumento de 71% respecto a los adultos que se unieron al sector informal. ¿Y qué problemas tiene eso? Sabemos que son muchos. Por ejemplo, en la parte informal uno no tiene seguro, no tiene beneficios sociales. Entonces todo eso afecta la productividad y el desarrollo social. Entonces, el desempleo presentado en aquellos años demuestra de que también la pandemia del coronavirus tuvo un impacto negativo en el bienestar social y emocional de esta población, adolescentes y jóvenes. El tercer argumento es acerca de la modalidad virtual de aprendizaje que se implantó durante aquellos años. Recordemos que antes de la pandemia, la interacción de aprendizaje era cara a cara, era presencial en las aulas, en los colegios, y eso en realidad ayudaba bastante porque uno se sentía a gusto compartir tiempo con los compañeros, con los profesores. Pero cuando llegó la pandemia, el 2020, se dictaron primero 15 días. Todos nos acordamos de los famosos 15 días y luego nos íbamos otros 15 días. Al final nos pusieron 6 meses y al final duró 2 años la modalidad virtual de clases. Pero ¿cómo afectó esto? Veamos un ejemplo de eso, fue el caso de la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es cierto que estos profesores tenían mucha experiencia en las aulas, pero no tenían experiencia en la parte virtual. Era poca su utilización, su uso antes de la pandemia, plataformas como Zoom, Skype. Entonces, como consecuencia de esta virtualización, fue de que tanto los profesores se sobrecargaron, tuvieron dificultades en el proceso de adaptación y eso pasó con los alumnos. Muchos no podían manejar bien las herramientas, se sobrecargaron porque tenían que aprender a usar los nuevos campus virtuales de las universidades y esto afectó negativamente su situación social y su situación emocional. Aparte de eso, tengamos en cuenta que la desigualdad en la educación se incrementó en casa. ¿Pero por qué? Para estar conectados a clases tenemos que tener buenas herramientas o incluso tener herramientas como celulares, internet, que nos puedan ayudar a conectar. Si tenemos esto, si no hay buena conectividad o no hay una buena señal, tampoco nos va a servir tener una buena laptop, un buen celular, un buen televisor para donde se implementó el programa Aprendo en Casa. Entonces, muchos jóvenes adolescentes que sí tenían los medios suficientes pudieron seguir su aprendizaje, sus estudios, pero los que no, ahí estaba el problema, porque muchos de estos dejaron de estudiar aquellos años. Y eso pues demuestra un estudio donde cerca de más del 20% de estudiantes en el 2020 tuvieron problemas en la conectividad y dejaron de estudiar, tanto en estudios básicos como en estudios superiores. Entonces, eso demuestra que hubo un impacto negativo en el bienestar social y emocional de los jóvenes y adolescentes peruanos. Y por último, el último argumento es el incremento del uso de las redes sociales en los jóvenes peruanos. ¿Cómo impactó esto? Recordemos que plataformas de videos cortos, redes sociales aumentaron porque estábamos en casa y teníamos más tiempo para poder usarlos. Pero el problema fue de que en estas plataformas empezaron a salir los famosos trends, los famosos influencers, las tendencias, la moda, de donde se estandarizaba el cuerpo ideal, la moda, cómo debíamos vestirnos, cómo debíamos actuar. Entonces, todo esto impactó en la personalidad y la forma de ser de los adolescentes. Recordemos que en la adolescencia es la etapa donde de estas personas comienzan a explorar nuevas cosas, comienzan a adoptar nuevos valores, nuevas creencias. Y si no hay una buena guía en este proceso, entonces los resultados van a ser negativos y eso fue lo que pasó en aquella oportunidad.
ver cómo se idealizaba el cuerpo ideal, la ropa que tenías que usar, cómo debías hablar. Todo eso impactó en su bienestar social y emocional y también bajó el rendimiento en la parte laboral y académica. Porque, por ejemplo, los que tenían clases por WhatsApp no podían ingresar por Zoom o los que lo hacían por Zoom no estaban concentrados porque tenían los dispositivos móviles al costado y estaban pendientes de las redes sociales, de los videos, de los mensajes y no prestaban atención a las clases. Entonces, esta situación impactó también, estas modas, estas tendencias impactaron negativamente en el bienestar social. Sin duda, estos cuatro argumentos reafirman de que durante la pandemia su impacto no fue algo positivo, sino impactó de manera negativa y las consecuencias las podemos sentir ahora. Pero ¿cómo nos va a ayudar esta investigación? Recordemos que ya se han realizado estudios anteriores en los cuales se ha tomado extractos, se han realizado estudios, pero se ha analizado solamente la parte física, de forma superficial la parte emocional también. Pero ese estudio tiene un enfoque más centralizado al bienestar social y emocional de todo un país, porque hay estudios en el norte del Perú, en el centro y en el sur del país, cómo los jóvenes se sintieron afectados por esa situación. Estos estudios van a ayudar a futuras investigaciones para tomar medidas y que también se puedan tomar las mejores decisiones para poder disminuir estos efectos. Esos profesionales que se lograron graduar durante aquellos años y que fueron impactados por todos estos problemas y ahora están trabajando. ¿Cómo se están desenvolviendo? Preguntémonos. ¿Pudieron erradicar todo el impacto que tuvo? ¿Pudieron minimizarlo? O los adolescentes y jóvenes que estaban en primaria y que ahora están en secundaria y otros a punto de ir a estudios superiores, ¿cómo está su situación emocional? ¿Cómo está su autoestima, su personalidad? ¿Qué están haciendo las instituciones educativas para mejorar? ¿O es que no pueden hacer nada porque no saben cuál fue el impacto? Entonces, estos estudios, este estudio que he realizado va a ayudar justamente a eso, a de que las partes superiores, las autoridades conozcan más cuál fue el impacto verdadero y de acuerdo a eso sepan qué decisiones tomar.